Bueno, tengan muy buenas tardes, amigos, fraternos, familiares, amigos de toda la vida. Vamos a compartir, como decíamos en la mañana, vamos a compartir el testimonio que Dios ha regalado a nuestras vidas. Aquí estamos con mi esposa, queremos honrar y glorificar el nombre de Dios. Sabemos que Él ha sido bueno con nosotros. Queremos compartir esa bondad y esa misericordia que Él ha tenido con nosotros. Este testimonio lo transmitimos en la página de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, del Evangelio Completo. Y usted se estará preguntando, ¿qué es la fraternidad? La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio es un ministerio que Dios puso una visión en un hombre para que formara este ministerio ya hace más de 60 años. Nació en Los Ángeles, Estados Unidos, Los Ángeles, California. Un hombre veía un fenómeno, que a las iglesias iban solo mujeres, niños y ancianos. Y si usted es curioso y va a una iglesia, verá que esa situación no cambia. Aún pues siempre los que van a las iglesias son mujeres, niños y ancianos. Y el hombre productivo, el hombre que lleva el sustento al hogar, el hombre que trabaja, está quizás en otro lugar que no sea la iglesia. Entonces, el fundador de esta organización pensó en eso, en la gente productiva, y creó esta organización. En un momento determinado, Dios le dio una visión, vio todos los hombres del mundo, los vio muertos, los vio como congelados, dice la visión. Y él se horrorizó al ver esa situación, a ver a toda la humanidad, de diferentes nacionalidades, lenguas y razas. Dios le permitió ver todo el mundo. Y él clamó a Dios y le pidió que hiciera algo por la humanidad. Y Dios le mostró otra misión, otra visión. Y en esa visión vio a esos mismos hombres que estaban muertos, como muertos en vida. Los vio alegres, felices, contentos, con las manos levantadas, honrando y glorificando el nombre de Dios. Básicamente esa visión que el fundador de esta organización tuvo hace ya más de 60 años, cobró vida en nuestro matrimonio, en nuestra vida, especialmente en mi vida, porque yo era un hombre así, un hombre que creía en Dios, pero a mi manera, pero que no tenía una relación con Él. Cuando conocí esta organización, pues pude tener esa relación, ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida cambió. Pero ¿qué es la fraternidad? Quiero decirles de que no es una iglesia, no somos proselitistas tampoco, no le hacemos campaña a ninguna denominación, no somos ecuménicos, somos una organización laica. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría, los miles, millones de personas que pertenecemos a nivel mundial en esta organización, no tenemos una investidura religiosa. No somos pastores, no somos sacerdotes, pero tenemos una relación con Dios que nos permite venir y contar los milagros, prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos transdenominacionales, aquí pues en esta organización habemos de diferentes denominaciones. Aquí pues puede encontrar un católico, un evangélico, que en otro lugar no se pueden ver. Nosotros aquí pues nos llevamos muy bien, somos muy amigos, tengo muchos amigos muy buenos, de muy buen testimonio, de la denominación diferente a la que yo voy. Somos evangelizadores, hablamos de las buenas nuevas, de esos milagros y prodigios que le hablaba, a través de un testimonio. Y este día nosotros, con mi esposa, vamos a compartir ese testimonio de vida. En esta organización tenemos un lema muy bonito, que decimos que los que pertenecemos a esta organización somos la gente más feliz de la tierra. Y yo tengo 14 años de haber llegado a esta organización y de vivir ese lema. Y ya ahorita les voy a mencionar por qué. Bueno, mi nombre, Ronaldi Rodríguez, tengo 52 años de edad, originario de Nueva Concepción, en Chalatenango, de profesión ingeniero agrónomo, aunque no me dedico a mi profesión, ya tengo quizás unos 22 años de no dedicarme a la profesión.
Los primeros años nada más fue que me dediqué. Estoy casado, aquí está mi esposa, 2 hijos, y tengo más o menos unos 14 años de pertenecer a esta bonita organización, a esta bendita organización que Dios usó para rescatar mi familia. Aquí voy a dejar a mi esposa para que se presente. Bueno, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Noemí de Rodríguez. Tengo 51 años de edad. Soy comerciante, casada con 2 preciosos hijos y muy agradecida con Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares en esta tarde. Bendiciones. Bueno, miren, yo crecí en una familia estructuralmente unida. Mi padre, un hombre trabajador, muy honesto, muy trabajador. Mi madre era la directora de la escuela donde yo estudiaba. Y como directora, la encargada de mantener la disciplina. Así que a mí me tocaba ser ejemplo ahí en la escuela, ¿verdad? Porque si no, cuando llegaba a la casa, pues ya saben lo que me tocaba. Así que siempre fui bien educado. Pero mi padre en ese tiempo, anteriormente, era alcohólico. Y ustedes saben que en un lugar, en un hogar donde hay alcoholismo, pues la provisión falta y hay mal ejemplo. Pero mi padre, cuando yo tenía alrededor de unos 11, mi hermano unos 12 años, porque tengo un hermano un año mayor que mí, mi padre decidió dejar de tomar, con el único propósito de darnos buen ejemplo y de tener autoridad para cuando nosotros creciéramos, poder corregirnos con autoridad si en algún momento nos descarriábamos. Nos dio muy buenos ejemplos. Y así transcurrió nuestra vida de adolescencia. Saqué bachillerato, muy sano. Me fui a estudiar a San Salvador porque quería estudiar en universidad, bien aconsejado de mi padre. Pero cuando llegué a San Salvador, llegué a la universidad, todos aquellos consejos, todos aquellos prevenciones que me había hecho mi padre, nada más duraron 2 años. Porque la carrera que yo había elegido, que era de ingeniería agronómica, tiene una característica. Cuando uno es estudiante le dicen a uno ahí, ¿verdad? Que alumno que no toma no se gradúa. Y a la presión de los compañeros, a la presión de los maestros, yo cedí. Para darle gusto, decía yo. Pero al final me terminó gustando la cerveza, terminó gustando el trago y me gradué. Me gradué de ingeniero y me gradué también de borracho. Salí de estudiar, me vine para Nueva Concepción nuevamente. Aquí empecé a trabajar en una institución financiera con los 2 títulos recién sacados. En ese mismo tiempo me casé con mi esposa. Yo a ella la conocí cuando ella tenía 17 años, yo tenía 19. Anduvimos 5 años de novios. Después pues me casé ya a los 5 años después. Y realmente yo desde que me casé y la conocí a ella, vi muchas características buenas en ella. Demasiadas características. Yo no sabía lo que me estaba llevando. Fíjense que cuando me casé, yo me acuerdo que en la boda civil, a mí me felicitaban porque ya mis hermanas ya conocían a mi esposa. Pero cuando se dirigieron a ella no la felicitaban, sino que le decíamos, la compadecemos con quien se va a casar. Y así comenzamos el matrimonio. Yo primero, pues de entrada vi que ella tenía muchas cualidades buenas. Hoy reconozco que hasta están escritas en la escritura, en la palabra de Dios. Los que conocen y los que leen la escritura, pues en Proverbios 31:10, ahí están las características de la mujer virtuosa. Yo ya las había visto en ella, pero sin conocer la escritura. Dice ahí de que la mujer virtuosa, el esposo, siempre se mantiene confiado en ella. Y yo todo el tiempo he estado confiado en mi esposa. Ella nunca me ha dado el por qué yo tener desconfianza. Dice que la mujer virtuosa le da bien y no mal al marido. Y eso es lo que yo he recibido de mi esposa. Es trabajadora, dice. Ella es comerciante para poder obtener dinero. Ella se dedica al comercio.
Es una mujer muy esforzada, muy dadivosa, es bien provisora. Allá en la casa tenemos, los hijos míos tienen un lema y dicen ahí, ¿verdad? Que cuando de repente se nos acaba el dinero, mi mamá tiene, ella siempre tiene, dicen. Y es cierto, en muchos negocios que yo he necesitado dinero y le pregunto, ¿tenés tanto? Y ella ahí lo tiene guardadito. Es muy sabia. En muchas cosas que yo me he equivocado, ella supo tratar esa situación. Más adelante van a dar cuenta por qué. Y al final de las características de la mujer virtuosa dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura, dice. Pero que la mujer virtuosa, esa será alabada. Y fíjese que yo, aparte de que ella tiene todas esas cualidades, yo todo el tiempo la he visto muy bonita, hasta ahorita. Ya tenemos 30 años de casados y yo siempre la veo hermosa. Aparte de eso, yo siempre he dicho, fíjese, que ahí en ese proverbio hicieron falta muchas de las cualidades, porque mi esposa no es rencorosa, es muy amorosa y siempre me ha perdonado todas las cosas que yo he cometido. Yo quizás en mi ignorancia, ¿verdad?, alejado de Dios, cometí muchas cosas para poder destruir el matrimonio, a pesar de la esposa que Dios me había regalado. Hay otro proverbio que dice que el que haya esposa encuentra la benevolencia de Jehová, y yo he sido bendecido por Dios. Yo desde el momento que me casé encontré la gracia y la benevolencia de Dios. Fíjese que yo, aprovechando ese amor que ella siempre me ha manifestado, esa cuestión incondicional hacia mí, que prácticamente yo en los primeros años de vida, yo he sido el centro de la vida de mi esposa. Me puse celoso cuando ella conoció a Cristo, porque ya después ya dejé de ser yo, ya después ella ya puso su mirada en Cristo. Pero qué bueno que así haya sido, en lugar de que lo haya puesto en otro. Fíjense que yo, aprovechando ese amor que ella me ha tenido, yo he sido una persona en los primeros años de mi matrimonio, un adúltero de primera. Yo siempre pues cometí adulterio, por lo menos 3, 4 veces al mes, siempre le engañaba a ella. Alcohólico, tal vez no en la medida de tomar 1, 2, 3, 4, 5 días seguidos, sino que una vez nada más, una vez en un día determinado, pero me tomaba quizás todo el alcohol que cualquiera se toma en 10 días. Y esa situación de alcoholismo me hacía a mí perder la conciencia, y algunas veces yo llegaba a mi casa, fíjese, borracho, y le contaba a ella que había estado con tal mujer, y le contaba todo con detalle. Algunas veces cometía la tontería de ponerle hasta el teléfono para que hablara con las mujeres que había estado, y mi esposa me perdonaba. Todo eso me lo ha perdonado. Por eso le digo que yo me aprovechaba quizás del amor que ella me ha tenido siempre. Cuando nos casamos, tuvimos un acuerdo. Cuando nos casamos no teníamos casa, alquilábamos. Entonces hicimos un acuerdo. Todo lo que yo gane, le dije yo, es para comprar la casa, y todo lo que usted gane va a ser para mantener a los hijos, la comida, la ropa y todo. Así que el problema fue que compramos la casa y yo ya no seguía aportando a mi hogar. Pero gracias a Dios hemos logrado comprar más de una casa. O sea, no ha sido perdido todo, pero eso me hacía ser irresponsable en el hogar también a mí. Así que también yo he puesto en riesgo la vida de mi familia, la vida de mi esposa. Recuerdo una vez, cuando tomaba, pues muchas veces, cada vez que tomaba me metía en líos. La característica principal mía cuando tomaba era que era muy violento, agresivo, y siempre andaba armado, siempre con el deseo de buscar pleito. Me acuerdo una vez que tuve un problema lejos de mi casa. Ese día no andaba armado, yo venía a trabajar de la institución financiera. Me corrí para mi casa, y cuando llegué a mi casa a sacar una escopeta y una pistola, el tipo me siguió y ya me fue a esperar a mi casa. Y cuando yo salí de mi casa, pues él ya me estaba esperando. Mi esposa estaba a la par mía y él me disparó. Ahí puse en riesgo la vida de mi esposa. Yo pues tenía armas en la mano, también le contesté. La gente nos hacía chistes, fíjese. Nos hacía chistes porque nos habíamos agarrado a balazos con este tipo que era igual que mí.
El tipo, cuando andaba bueno, era una gran persona, amigable, cherada con todo el mundo, pero bueno, era pleitista igual que yo. Y vi yo que quizás pasó uno de los disparos que él me tiró, pasó a unos 3 centímetros de mi cabeza, porque yo me paré en el lugar donde estaba yo y vi los disparos que habían caído en el portón de mi casa. Bueno, borracho, no le di importancia. Al día siguiente me levanté y vi, dije, bueno, este tipo Simacito me mata ayer. Y ya vi yo que también Simacito le pegaba, ¿verdad? Le cuento, la gente nos hacía chiste, pero porque éramos ruines, decía. Pero no es que fuéramos ruines, fíjense. Desde ahí Dios nos había estado guardando, desde ahí Dios me había estado protegiendo. Yo había tenido otros problemas anteriormente con otras personas. Yo había salido bien librado siempre. Y yo a esa fecha yo pensaba de que yo era el tipo de la película y que como ya había tenido varias situaciones similares, nadie me podía hacer nada. Y más que siempre tenía bastantes armas en mi casa, entonces yo decía que era el tipo de la película. Pero no, era Dios en su misericordia que me estaba guardando. De repente pues yo seguí mi vida así desordenada. Ese día me recuerdo yo, me desperté al día siguiente, me dio vergüenza ahí con los vecinos, no quise salir y me quedé todo el día en mi casa. Me quedé en mi casa viendo televisión. Ya como a las 5 de la tarde yo todavía de goma. Pasé por un canal cristiano, estaban dando una película cristiana que se trataba de un tipo que tenía más o menos la misma edad y tenía la misma vida desordenada que yo llevaba. El problema era que el tipo se moría, iba a parar a ese lugar de tormento eterno, de sufrimiento eterno que habla la Escritura, pero lo único que hay en película y bien explicadito. Yo a ese tiempo me la llevaba que no le tenía miedo a nada ni a nadie, porque decía que yo me podía defender. El problema era que nadie podía evitar ir a ese lugar. Él hizo todo por no ir a ese lugar en la película y al final fue a parar a ese lugar. Y a mí, quizás por la goma que tenía, me dio miedo. Y en la televisión hicieron la invitación de reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y yo, allí solito, de goma, todo tembloroso, hice esa oración, fíjense. Acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero había duda en mí, porque yo siempre decía, no, si es que yo para buscar de Cristo, para buscar de Dios, yo tengo que dejar de tomar, de mujerear, de mentir, tengo que ser bueno para buscar a Dios. Y no, fíjese que Dios lo agarra a uno en la misma condición en la que está uno. Él mete sus manos, lo saca de esa podredumbre, de ese charco, y Él poco a poco lo va limpiando. Y yo por eso decía de que no, yo tenía que ser bueno para buscar de Dios, y no, Dios es el que lo va limpiando a uno. A los 3 días, yo con mis dudas de que si esa oración había hecho efecto en mí, Dios mandó una persona, fíjese, me fue a preguntar y me dijo, mira, ¿y cómo fue el problema con fulano? Me dijo, ya le conté yo, mira, me dijo, hubieran habido 2 problemas graves si te hubiera matado ese tipo a vos, me dijo. Ajá, le digo yo, mira, me dijo, fíjate que tus hijos están chiquitos, los hubieras dejado solos, me dijo. Y tu esposa pues está jovencita, me dijo, tal vez no hubiera sido tanto el problema, me dice, pero como está joven, me dijo, no es fea, ya tenés carro, ya tenés casa y los niños están chiquitos, a cualquiera le pueden decir papá, me dijo. Fíjese que a mí realmente me molestó eso, pero tenía razón. Uno cuando anda en una vida desordenada expone la vida de sus hijos y de su familia. Pero me dijo, ese no hubiera sido el problema. El problema grave hubiera sido de que si hubieras muerto, me dijo, hubieras ido a parar a este lugar. Pues viene y me enseña, ¿verdad? Lo mismo que había visto en película, lo único que ya con el manual de vida en la Escritura. Y ya vi que para ese lugar iba. Pero si no quieres ir a este lugar, me dijo él así, ¿verdad? Bien sabio, pues hagamos esta oración. Yo ya la había hecho y no les había dicho a nadie, ni a mi esposa. Pues yo me arrodillé y en mi casa ya públicamente hice esa confesión de fe. Reconocí a Cristo como Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Y mi esposa feliz, mi esposa contenta, porque ella siempre tenía ese dicho que iba a ser la mujer más feliz del mundo el día que yo dejara de tomar. ¿Por qué? Porque yo siempre fui hogareño. Yo siempre fui amoroso, delicado, cariñoso y detallista con mi esposa, porque siempre la he amado. Pero el día que tomaba, ahí botaba todo lo bueno que podía haber hecho. Y ahí se le cumplió a mi esposa.
Me casé por la iglesia con ella, porque solo éramos casados por lo civil. Quería agradar a Dios yo. De repente surgió ahí, a los 8 meses, surgió un adulterio. Traté de evitarlo yo, pero traté de evitarlo, ahí como digo el Chavo del 8, sin querer queriendo. Caí, el enemigo es astuto. Y me equivoqué. Sin embargo, el problema es de que uno puede equivocarse, y es normal, el ser humano no se equivoca. El problema es de que se quede en el error y no pida perdón. A mí nada me costaba pedirle perdón a Dios y seguir en la vida correcta que había elegido, pero no, me quedé en esa vida desagradable a Dios. 7 años más, 7 años más alejado de Dios. Ya no quise ir a la iglesia, le ponía defectos a todo, le ponía defectos a las personas que iban, pero el que andaba mal era yo, no eran ellos. O sea, el pretexto yo lo ponía. Al final, en esos 7 años, arriesgué nuevamente la vida de mi familia. Un día me recuerdo yo bien tomado, pero bien tomado. Llegué a mi casa por primera vez, llegué temprano. Llegué a las 7 de la noche. Antes, o no llegaba, o llegaba a 3, 4 de la mañana. Pero ese día llegué a las 7. Mi esposa admirada, ella como siempre, ¿verdad? Por muy tomado y por muchas cosas que yo le llegara a decir, ella siempre me servía mi comida. Si yo amanecía de goma, ella siempre me atendía y nunca me anduvo reclamando ni recriminando nada, ni sacándome en cara nada. Pero ese día yo como, me acuesto, me duermo, pero de repente me despierto, fíjese, media hora tenía de estar dormido. Me despierto, ya me había quitado la ropa, agarro una escopeta, agarro una pistola. Yo vivo en una casa de 2 plantas, a 1 cuadra del parque de Nueva Concepción, y bajo las gradas, abro la puerta de la calle, y cuando abro la puerta de la calle mi esposa me la cierra, porque ella se fue detrás de mí y me dice: ¿para dónde vas? Mira, le digo yo, fíjate que hay una voz, le digo yo, que me está diciendo que vaya a matar a ese predicador que está allí en el parque. Era una campaña evangelística. A las 4 de la tarde, otro bolo, desde un portal a otro portal, habían tirado unos balazos, lo metieron preso a las 4 de la tarde. A las 7 de la noche iba yo, a las 7:30 iba yo. El enemigo usa a las personas, y ese día me estaba utilizando a mí por esa gran cantidad de alcohol que yo había ingerido. Le había rendido mi voluntad. Yo he visto en las noticias cuando alguien mata a su esposa, cuando alguien mata a su hijo, cuando alguien mata a su mamá, cuando alguien mata a su padre, pero uno piensa que a uno no le va a pasar. Yo nunca había tenido una experiencia de esas, ni creía que me fuera a pasar, pero en el estado alcohólico que yo estaba, Dios del enemigo me estaba utilizando para que yo fuera a hacer ese daño a esa persona. Hoy me di cuenta yo de que era un coronel retirado que iba a dar testimonio ese día allí en el parque de Nueva Concepción, y el enemigo no quería que diera testimonio. A saber cuántas personas reconocieron a Cristo ese día, que él quería evitar eso, y ahí iba yo, fíjese. Cuando mi esposa me cierra la puerta, esa voz, yo he sido de los que cuando he tomado, todo se me olvida. Al día siguiente no me acuerdo. Hay gente que no cree en eso, pero yo así he sido, porque como he tomado siempre bastante, siempre se me olvidan las cosas. Ese día me acuerdo, fíjese, me acuerdo del tono de la voz, pero de lo que más me acuerdo es de la autoridad que esa voz tenía sobre mí. Y cuando esa voz me dijo que yo la matara a ella, hubo como una lucha ahí, ¿verdad? Porque yo a mi esposa siempre la he amado, a mis hijos los he amado. Y yo le puse la pistola en la cabeza a mi esposa. Y le dije que la iba a matar. Entonces, ella, que no había dejado de congregarse, que siempre buscaba de Dios, no me gritó, no me regañó, no me dijo nada.
Solo dice ella que le pidió fortaleza a Dios. Y ella dice que sintió el respaldo de Dios. Dice que sintió como que una toalla caliente le pusieron en su espalda. Y ella empezó a reprenderle. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo el espíritu que ha tomado control de mi esposo. Y dice ella que así milagrosamente yo me quedé dormido. Ella me quitó la escopeta, me quitó la pistola. Ella dice pues que la voz que yo tenía no era mi voz, dice. La cara no era mi cara, dice. Ese día ella no durmió pensando en de que yo me iba a despertar y le iba a hacer daño a ella y a mis hijos. Pero yo seguí siempre en esa vida desordenada. Otras veces, por poco mato a alguien. Otras veces, por poco me matan a mí. Un día hice una balacera, me metieron preso. Y había tenido muchas situaciones así, siempre de violencia y con armas. Y estando ya 4 días detenido ahí en las Bartolinas de la policía, pues uno empieza a reflexionar mejor. Y yo me puse a reflexionar, ¿verdad? Que el alcohol me hacía daño, iba a destruir mi familia, pero no quería dejar el adulterio. Así que dije yo, voy a dejar de tomar, voy a buscar a los alcohólicos anónimos, porque ahí uno puede tener otras mujeres. Yo sabía que si yo llegaba a la iglesia no iba a poder hacer eso. Entonces decidí buscar ayuda a los amigos de los alcohólicos anónimos. Muy buen método que tenían para dejar de tomar. Me gustó la amistad, la cherar. Tengo muchos amigos ahí que los estimo, los aprecio mucho. El problema fue que cuando ya tenía unos 6, 8 meses de estar en esa organización y el líder hablaba de Jesucristo y se burlaba de él y se burlaba de la escritura, yo me sentía mal, no me gustaba. Yo mismo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Estar oyendo. Y la gente le aplaudía al líder. En ese preciso momento estaba yo cuando me invitan a fraternidad. Y fui al primer evento que hubo aquí en la Nueva Concepción. Me gustó el testimonio, me impactó mi vida. Fui a otra reunión. Rápidamente me mandaron a un seminario avanzado de entrenamiento de líderes, se llama. Unos eventos muy bonitos que se hacen allá en la playa, en la Costa del Sol. Fui, me gustó, me encantó. Fui 7 veces seguido a esos eventos. Y empecé a querer ordenar mi vida. Gracias a esta organización. Después busqué una iglesia y empezamos a ver los milagros, los prodigios que Dios hace en nuestra vida. Y ahí es donde yo digo que se cumplió la visión de esta organización en mi vida. Ese hombre muerto en vida, ese hombre muerto espiritualmente, se había reconciliado con Dios. Y ya tengo 14 años de estar en esa organización. Sin buscar ayuda, pues Dios me quitó el problema del alcoholismo. Yo no quería que me quitara el adulterio, pero me lo quitó también. Ya tengo 14 años de serle fiel a mi esposa. Hay veces sueños que le he sido infiel. Y yo digo, ¿y qué voy a hacer ahora? En el sueño me aflige poder pararme cuando cuento mi testimonio y poder decir con autoridad que le he sido fiel. Pero Dios, uno de hombre, uno solo no puede, porque siempre hay tentaciones, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Así que ya llevo 14 años aquí, formando parte de la gente más feliz de la tierra. Dejo a mi esposa para que ella también participe. Bueno, como mi esposo ya les contó, ¿verdad? Voy a contarles parte de mi niñez. Nací en un matrimonio muy bonito.
donde teníamos un padre muy proveedor, muy trabajador, nunca nos hizo falta nada cuando estábamos pequeñas. Teníamos una madre que se dedicaba mucho a sus hijos, a su esposo, a atender a mi papá. Nunca vimos pleitos entre ellos. Mi mamá siempre se cuidó de que nosotros viéramos siempre un buen ejemplo en ella. Pero lastimosamente Dios se la llevó cuando yo apenas tenía 11 años. Eso causó mucho dolor en mi vida, en mi familia. Y así fueron pasando los meses. Mi papá quedó muy joven, apenas tenía 35 años de edad. Y él rápidamente se quiso casar de nuevo. Al año mi papá se estaba casando con una jovencita, casi de la edad de mi hermana. Nosotros quedamos 8 hermanos. Mi hermana mayor tenía 15 años. Yo soy la tercera de los 8 hermanos. Y que mi papá se casara tan rápido y con una jovencita casi de la edad de mi hermana, eso causó mucho dolor en mí. Yo no podía soportar ver que una jovencita estuviera ocupando el lugar de mi mamá. A mí eso me dolía mucho, ver que ella lo abrazara. Éramos pequeños y no podíamos entender eso, pero así fue pasando el tiempo. Cuando yo tenía 17 años, conozco al que ahora es mi esposo, me enamoro profundamente de él. Le digo, yo solo pasaba pensando en él, pensando en el momento que lo iba a ver. En ese entonces no había celulares, en el momento que él me iba a hacer una cita a Telecom, que él me hacía las citas y yo iba a contestar la llamada. Así pasó la vida. Y yo estoy muy enamorada de mi esposo. Eso hizo que todo ese rencor, todo ese dolor que había en mi corazón fuera sanando. Y pude perdonar y mi corazón fue sanado. A los 5 años, como mi esposo dice, a los 5 años de novios, nos casamos y empezamos una vida muy bonita, solo que no invitamos a nuestro Señor Jesucristo a nuestro matrimonio. Se nos olvidó invitarlo, pero así comenzamos nuestra vida. Como él dice, yo sabía que él tomaba, pero no sabía qué tan difícil era vivir en un matrimonio donde su esposo toma y hace todas las cosas que él les ha comentado. Le digo, yo cuando él llegaba tomado y él empezaba a decirme todo lo que él me decía, yo solo le decía, ajá, está bueno. Él siempre me decía, ¿está dormida? No, estoy despierta. Y yo solo le contestaba, ajá. Y así pasaron los años. Cuando él se dormía, yo me arrodillaba a la par de nuestra cama, empezaba a orar. Mi esposo llegaba cerca de las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Mientras él no llegaba, yo no me dormía porque yo estaba preocupada, pensando qué le iba a pasar. Yo oía un disparo, sabía que él era, pero igual yo estaba doblando rodillas, yo estaba clamando por él, que Dios lo cuidara, que Dios lo guardara. Y así era. Yo sabía también que mi cuñada Betty estaba clamando por él, que no estaba sola, que Dios estaba con nosotros. Y yo le digo, yo nunca le reclamé a mi esposo. Él me llegaba contando todo. Yo bien podía reclamarle, gritarle, decirle de todo. Pero Dios me dio esa paciencia, me dio ese amor que siempre le tengo a él para poder soportarlo. Yo dije, mi matrimonio va a durar hasta que Dios nos lleve. Y ese fue mi propósito, yo orar y pedirle a Dios que Dios transformara la vida de mi esposo. Yo por eso les aconsejo, si algún matrimonio está pasando por algo parecido a lo que yo viví, le aconsejo a esas esposas que le pidan a Dios que no vean a su esposo como su enemigo, porque su esposo no es su enemigo, es Satanás quien quiere destruir su hogar. A él no le gusta ver matrimonios felices, a él no le gusta ver familias felices, a él lo que le gusta ver matrimonios destruidos,
Por eso tenemos nosotros que ser unas mujeres de oración, unas mujeres que clamemos a Dios, porque déjeme decirle que sola no hubiese podido pasar esos años que viví. Si Dios no hubiese estado conmigo, si Dios no me hubiese dado la sabiduría, si Él no hubiese dado su amor, su misericordia, no me hubiese alcanzado, quizás mi matrimonio se hubiera terminado. Pero Dios, los propósitos de Dios no eran esos. Los propósitos de Dios eran que hoy estuviésemos aquí contando lo que Él hizo en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que orar, porque Dios rompa toda cadena de alcoholismo, toda cadena de maldición que pueda haber en la vida de nuestros esposos cuando toman, y no ponernos en contra de ellos. Como Él dice, yo siempre fui atenta, lo atendía. Él siempre ha sido un hombre amoroso, un hombre cariñoso, detallista. Yo sé siempre que Él me ha querido, que me quiere, que me ama, porque Él, cualquier detalle, Él tiene conmigo. Hace unos meses yo pasé una cirugía y Él se portó tan bien conmigo que Él ni siquiera quería que yo pusiera quizás los pies sobre el piso. Él hacía todo porque yo me sintiera bien, porque es un esposo que me ama. Y por eso yo les digo, hay que luchar, mujeres, no permitan que el enemigo destruya su hogar. Yo pasé 14 años clamando por la transformación de mi esposo. Dios me dio un esposo nuevo, un esposo transformado, y ese fue uno de los regalos que Dios me ha dado. Así también Dios me regaló un milagro. Yo pasé, desde que estaba embarazada de mi hija, yo tenía un fibroma dentro de mi útero, y mi ginecóloga siempre me decía: señora, hay que operar, esto es muy peligroso, usted tiene que operarse, no más salga del embarazo, no más nazca su niña, usted tiene que operarse. Y yo le decía: no, doctora, Dios me va a sanar, Dios tiene control de todo. Y mire, así pasé años clamándole a Dios, porque nosotros a veces queremos que Dios conteste ya, queremos un milagro, lo pedimos hoy y lo queremos mañana. Pero déjeme decirle que Dios quiere probar nuestra paciencia, Dios quiere que esperemos, que sepamos esperar en Él. Yo pasé 14 años orándole a Dios porque Él me sanara de ese fibroma, y así fue. En un evento de mujeres, habíamos muchas mujeres de diferentes países. La persona que estaba ministrando sanidad dijo en ese momento: Dios está sanando a una mujer que tiene años pidiendo por la sanidad de los fibromas en su útero. Cuando yo oí esa palabra, yo le dije: Señor, esa palabra la hago mía. Empecé a orar, puse mis manos sobre mi vientre y yo le dije: Señor, en esta hora yo soy sana, en el nombre de Jesús, yo me declaro sana. Y yo le digo, yo pude sentir cómo la corriente pasaba por mi vientre, y yo le dije: Señor, usted está operándome. Y yo empecé a agradecer a Dios y a declararme sana. Yo le dije a la persona que yo quería testificar, ella me dijo: no, porque eso puede ser una emoción, usted tiene que tener pruebas que Dios la sanó. Y así fue. Yo rápido me fui a hacer las pruebas, y mi ginecóloga, cuando yo le llevé mis exámenes, ella empezó a comparar todas las ultras que tenía desde hace 14 años y me dijo: señora, ¿usted se operó? Y yo le dije: sí, me operó, pero me operó el médico por excelencia. Así que yo le digo, para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible, solo tenemos que tener fe, confianza. Así como Dios restauró mi matrimonio, así como Dios transformó la vida de mi esposo, Dios transformó nuestro matrimonio, Dios me sanó, Dios ha guardado de mis hijos y ha guardado de nuestro hogar. Así Dios en estos momentos puede guardar nuestras familias. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, sabemos que hay angustia, que hay mucha tristeza, sabemos que a veces la fe puede decaer, pero no permitamos que eso pase. Tenemos que confiar y creer en Dios, que Él va a sanar nuestro país, que Él va a sanar nuestra tierra, que Él va a sanar a cada una de las personas que están con ese virus, y va a sanar cualquier enfermedad, porque para Dios no hay nada imposible.
Para Dios todo es posible, solo tenemos que creer y confiar en Él. Bueno, conozco fraternidad, empezamos a ver esos milagros que mi esposa cuenta. En la parte de salud, pues mis hijos y yo prácticamente pasamos sanos. Una colitis que me ha dejado el mismo alcoholismo que tenía anteriormente, pero eso es parte de las facturas que tiene que pagar uno. En la parte de la provisión, pues Dios ha sido muy bueno. Una de las cosas que más me agrada, uno de los regalos que más me agrada es que por lo general siempre, casi que todos los días, siempre hay alguien que me dicen y me felicitan y me dicen qué buen hijo tenés, o le dicen a mi esposa qué buena hija tenés. Fíjense que mis hijos se criaron ya en un ambiente cristiano, ya la adolescencia de ellos, a los 12, 13, 14 años, ya se criaron en un ambiente cristiano. Si yo no me hubiera acercado a Cristo Jesús, quizás mi hijo fuera igual o peor que yo, pero no, ellos ya vieron otro camino, vieron otro ejemplo, y gracias a Dios hoy somos unos padres orgullosos. Mi hijo trabaja conmigo, mi hija trabaja con mi esposa, y son muy trabajadores, nos sentimos orgullosos de ella. También en la parte de la protección, pues Dios ha sido bueno. Nosotros, bueno, a nivel nacional la delincuencia ha sido tremenda, nosotros nunca nos ha afectado. Aquí en la Nueva Concepción, el departamento de Chalatenango con más violencia, igual, no hemos sido afectados. La sanidad y muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero lo que realmente nosotros como familia o lo que más valoramos es ese regalo maravilloso que Dios nos dio. El que cuando reconocimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él dice, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo sé ahora, hoy en estos momentos de miedo, de temor, de angustia, en la parte material pues estamos siempre confiados en Él. Hemos visto que Él ha obrado en nuestras vidas muchas veces y nos ha sacado adelante. Y en la parte espiritual, pues, y si nos pasa algo y no estamos seguros, pues, ya sabemos para dónde vamos. Si yo muero, si ella muere, si mis hijos mueren, van a estar delante de la presencia de Dios. No es porque yo venga y pertenezca a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. No, Dios usó la fraternidad para ya tener una relación con Él, y qué bueno. No es porque yo vaya a la iglesia que voy tampoco, no. No es porque haya dejado de tomar, no es porque haya dejado de mujerear, no es que porque haya dejado de decir malas palabras, no, no es eso. Es porque Dios lo ha prometido. Y esas promesas están plasmadas en la Escritura. Y es palabra de Dios, son promesas de Dios y esas se cumplen. Entonces nosotros hoy como familia tenemos esa seguridad, esa certeza de que el día que muramos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y eso es lo realmente valioso. Lo demás es bueno. Es bueno, ojalá que Dios nos dé más provisión de lo que nos ha dado, más protección, más salud. Pero lo importante es esa salvación que Él ha prometido. Y que al reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, uno la obtiene, y la obtiene gratis, aunque no se la merezca. Porque dice que es por gracia. Así que yo le quiero pedir a usted, tenemos muchas cosas que contar, demasiado diría yo, pero lo que quiero compartir con ustedes es mucho mejor que todas esas bendiciones económicas, de protección y de salud que hemos recibido. Quiero compartir con ustedes lo que Dios un día me regaló, y fíjense que bien, me lo regaló cuando yo estaba de goma. Yo creía que así no se podía, pero Dios me reafirmó a los 3 días. Yo hice una oración, y yo quiero y le pido por favor que ahí donde está, así como yo solito lo hice en mi casa, en mi cuarto, que usted la haga también. Y si me permite dirigirlo en esa oración, le voy a pedir que lo haga de forma audible, de forma honesta, de forma sincera. Y yo sé que Dios va a obrar en su vida. Hoy en estos tiempos difíciles es necesario que estemos seguros para dónde vamos. Así que le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojitos y repita con voz audible, creyendo lo que va a decir después de mí.
Padre Celestial, este día yo reconozco que he pecado y que ese pecado me ha mantenido alejado de ti. Te pido perdón por todos y cada uno de esos errores. Este día yo reconozco a Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que el día que yo muera pueda abrir mis ojos delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para finalizar, dejo a mi esposa que haga una oración para que nos despidan. Bueno, vamos a agradecer a Dios porque nos ha permitido compartir con ustedes lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, le damos gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas, Señor, que han sacado ese tiempo para poder, mi Dios, oír lo que usted hizo en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, la bendecimos y así bendecimos, Señor, cada familia, cada matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, los bendecimos. Y también, mi Dios, cubrimos nuestro país, cubrimos nuestro pueblo, cubrimos, Señor, nuestro departamento y el mundo entero. Padre, declarando sanidad sobre ese virus, que ese virus sea cortado en el nombre de Jesús. Y le damos gracias, Señor, porque usted nos permitió esta tarde compartir cómo Dios transformó nuestras vidas. En el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén. Bueno, gracias amigos, y los invitamos a ser parte de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio y ser parte de la gente más feliz de la tierra. Capítulos en El Salvador hay por todos lados. Busquen la página de la fraternidad. Bueno, aquí posiblemente están viendo la transmisión. Busquen un capítulo que le quede más cerca y llegue, y yo sé que va a ser de bendición para su vida. Buenas tardes, gracias.